Bueno, continuamos, señores estudiantes. Ahora vamos con el siguiente punto, que son las entrevistas, que en este caso pues es el segundo instrumento que estamos realizando. Y es igual, colocamos la ficha técnica de la entrevista, el formato de la entrevista, la transcripción literal de la entrevista, conclusión general de la entrevista y conclusión general de los instrumentos de investigación. Entonces miremos rápidamente la ficha técnica de la entrevista. Para este caso he tomado un ejemplo de otra investigación de una escuela de fútbol que también está en el Moodle subido. Acá está en la página 54, en donde me parece que es un excelente ejemplo de cómo hacer una ficha técnica de la entrevista. Entonces, acá es igual, usted puede tomar inclusive el mismo formato que tomó con la ficha técnica de la encuesta. Entonces, el objetivo de la entrevista, quiénes son las personas que la tomaron, dónde se hicieron, cuál fue la fecha, la hora, el método de recolección, la herramienta, a quién entrevistamos, cómo se llama la persona. Por supuesto, pues en este momento de pandemia, pues el método de recolección de información es, por ejemplo, puede ser correo electrónico, llamada telefónica, videoconferencia a través de Zoom, de Microsoft Teams, o puede ser a través de WhatsApp. Pero es extremadamente importante que usted grabe la entrevista, porque finalmente la entrevista es algo personal. La entrevista nos da la posibilidad también de saber las personas qué piensan, los modismos, si nos mienten o no. Acá sí, por favor, entonces a esta ficha técnica usted le va a colocar las preguntas. Por favor, colóquele las preguntas. Bien. Después de esto, entonces, eh, después de esto, viene lo que es el formato, viene ya lo que es la transcripción de las preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el investigador que es Germán, estudiante, colocó como Daniel, David, y en ese caso colocó una B de la señora Verónica. La idea cuál es, que por favor usted debe transcribir literalmente la entrevista. Entonces así se interpreta y se analiza. Usted va a escribir cada pregunta que usted haga, la va a escribir, y cada respuesta que dé la persona que entrevistamos la vamos a transcribir. ¿Mm? Es muy importante. Y cuando digo transcribir, literalmente me refiero a que esto que dice acá, bueno, es importante porque eso tiene que ver con las características de la entrevista. Acá se cuenta que también el señor o el estudiante coloca las preguntas y las entrevistas. Entonces es muy importante que usted lo haga. ¿Mm? Muy importante que usted lo haga. Bien, muy bien. Continuamos. Ahora viene lo que es la conclusión de la entrevista. Entonces acá usted lo que va a hacer es tomar qué conclusiones tiene de la entrevista. Es decir, tome los elementos más importantes que fue realizado en la entrevista, y esos elementos deben apuntar a su pregunta de investigación. Acá, por ejemplo, está hablando acerca, él está haciendo una operación estratégica, entonces, ¿cómo la entrevista de él aporta? Sería muy importante que usted tuviera hasta 2 entrevistas, como en el caso de
de la Fundación Ayuda Abuelo. Entonces, él acá nos habla acerca de cuál fue la conclusión él hizo dos entrevistas, de Fundación Dolores Opeña, la conclusión de Hogar y Alegría, ¿sí? Y entonces acá él puede colocar esas dos conclusiones, donde esas dos conclusiones nos da la posibilidad de tomar puntos a favor y en contra de lo que piensa uno y la otras personas y hacer una sola conclusión. Entonces, transcribimos literalmente la entrevista, hacemos la conclusión general de la entrevista. Y viene algo que se llaman conclusiones generales de instrumentos de investigación. Entonces, por favor, en conclusión general de instrumentos de investigación, usted va a tomar la conclusión de la entrevista y la conclusión de la encuesta y va a tomar aquellos puntos que le apuntan directamente a resolver su pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, acá nos habla conclusión general de los instrumentos de investigación en Fundación Ayuda Abuelo. Como conclusión de los instrumentos de investigación aplicados, se exterioriza que por alta exigencia en el cumplimiento de las normas por parte de los organismos de vigilancia y control y bajo la percepción de la población frente a las organizaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones pueden correr riesgos de que en un lapso de tiempo desaparezcan y si no se comienzan a implementar estrategias comerciales para la adquisición de nuevos recursos económicos y una educación social frente a la obligación de la existencia de fundaciones en cualquier sociedad. Igualmente se reconoce una participación activa de la población frente a los temas relacionados en los adultos mayores, puesto que en los comentarios obtenidos de las encuestas algunas personas expresaron que las fundaciones en general para el adulto mayor son muy pocas en comparación con otras que se dedican más a otras causas sociales. De igual forma, muchas de las personas que diligenciaron las encuestas les parece muy importante las labores de beneficio a favor del adulto mayor y que se deberían desarrollar más en un corto plazo, ya que esta población está creciendo día a día. Entonces, esta conclusión general de los instrumentos de investigación va a tener la posibilidad de que nos dé la respuesta de la pregunta de investigación. Recuerde, al final todo tiene que apuntar a dar respuesta a la pregunta de investigación. Y finalmente, vamos a colocar las conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones se deben basar en objetivos de investigación. Se recomienda que se separen las conclusiones en puntos fuertes de la cuestión por resolver, apoyados en el porcentaje que la sustente y por los puntos débiles de la misma. Mínimo una hoja, conclusiones, es decir, su experiencia. ¿Qué concluye frente a todo el trabajo que realizó? Y bueno, lo que también dan los resultados de las encuestas. Las recomendaciones. Entonces las recomendaciones deben incluir las sugerencias de los investigadores en el método de recolección de información para que futuras personas que quisieran retomar su investigación lo hagan, pero también estas recomendaciones al gerente frente al producto. Colocamos la bibliografía, por favor, de Norma Zappa, anexos. Entonces acá usted, si tiene encuestas realizadas en PDF, por favor colóquelas, y si no tiene encuestas realizadas físicas en PDF, pues coloque por lo menos el formato de Google Drive o otras cosas. Finalmente, el trabajo me lo termina concluido en la portada, tabla de contenido, lista de tablas y cuadros, introducción, resúmenes, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. Y el trabajo se presenta, lo va a presentar en PDF, porque lo va a proteger. El trabajo que presenta lo presenta en PDF, donde ya va todo
primer avance, segundo avance, tercer avance, con las conexiones, con las observaciones que yo a usted le di. Y con eso usted tiene un trabajo que le va a servir como insumo para graduarse. Recuerde el examen, lo va a subir al módulo de la materia, ¿sí? Lo va a subir el módulo. Nombre de integrantes del grupo, nombre de la empresa, sector al que pertenece y si el producto existe, sí o no existe el producto. Por favor, usted me debe enviar este trabajo a más tardar el domingo 31 de mayo, 11:59 de la noche. Domingo 31 de mayo, 11:59 de la noche.